Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Maicincho Gibaja y junto a mi compañero Bolívar Alejandro vamos a explicar nuestro proyecto de tesis, el cual es el diseño e implementación de un prototipo académico para el control de velocidad de un motor de C basado en un algoritmo de aprendizaje por refuerzo y hardware de código abierto. Entonces, bueno, como introducción nosotros tenemos es que las técnicas de control clásica es aplicar un controlador proporcional e integral y derivativo a una planta. Esto se lo puede realizar de forma experimental, a modo de prueba de error, y bueno, siendo una maniobra que va a resultar peligrosa para la planta como para los operarios. Otra forma de realizar esta sintonización es mediante la identificación del sistema. Una vez obtenido este sistema mediante la adquisición de datos y el procesamiento de datos, se puede diseñar un controlador PID. U otra forma es representarla mediante ecuaciones y obtener su función de transferencias mediante la transformada de Laplace. Pero bueno, todo esto, estas técnicas de control clásica tienen un problema, ya que la sintonización del controlador PID se lo hace bajo ciertas condiciones iniciales. Pero el problema es que cuando cambian las condiciones de la planta, el rendimiento del controlador ya no será el mismo, como vemos en este caso. Otro problema es que cuando nosotros queremos realizar una adquisición, una identificación de sistema, nosotros vamos a tener que interactuar con la planta real y esto interviene en tiempos de producción que repercute en pérdida de dinero. Entonces, para esto nosotros hemos propuesto una nueva técnica de control, pero para esto vamos a utilizar este tablero de control, el cual básicamente consta de un motor de C, un sensor de efecto Hall, el cual una, va a captar cuando el imán gire una revolución y nuestro Arduino, el cual va a capturar ese pulso y lo va a procesar a velocidad, revoluciones por minutos. Y también contamos con una placa bueno, es el drive de motor DC, el cual se va a encargar de aplicar un voltaje a la armadura del motor mediante la técnica de control PWM. Entonces vamos a utilizar este tablero de control. Bueno, lo primero que nosotros hicimos para este algoritmo es obtener el modelado del motor de C. Este modelado del motor de C, bueno, obviamente se tiene que, por ecuaciones, encontrar una función de transferencia. Nosotros vamos a utilizar la función de transferencia velocidad angular voltaje. Como nos damos cuenta, la función de transferencia velocidad angular voltaje tiene constantes del sistema, las cuales definen la característica y la dinámica del sistema. En este caso, estas constantes del sistema nosotros las determinamos de forma experimental, como por ejemplo la resistencia eléctrica, la inductancia eléctrica, la constante de fricción, el momento de inercia, etcétera. Entonces, una vez que nosotros obtuvimos estas constantes, realizamos una comparación de los modelos. Utilizamos la función de transferencia con los parámetros obtenidos de forma experimental y también utilizamos el modelo real para hacer una comparación y ver qué tan buena fue nuestro hallazgo de forma experimental. Entonces, como vemos en azul está el modelo real y en amarillo está la función de transferencia. Nos damos cuenta que no se tuvo una buena dinámica, por lo tanto se procedió a optimizar estos parámetros. Como vemos en la gráfica naranja, ya con los parámetros optimizados se tuvo un mejor acercamiento, ¿no?, a la función real. Pero bueno, ¿cómo hicimos esta mejora? Nosotros lo que hicimos fue optimizar los parámetros. Y bueno, para la optimización de parámetros nos basamos en un modelo de regresión y el cual nos arrojó los siguientes valores. Mediante Arduino, como vemos aquí, utilizamos la función de transferencia con los parámetros ya optimizados y también hicimos una resección de datos desde el Arduino, como vemos aquí, el cual envía la velocidad en revoluciones por minuto en tiempo real. Y ya comparando ambas plantas, ambas funciones de transferencia, obtuvimos estos resultados. Vemos que la dinámica se conserva, hay un modelo más aproximado y por lo tanto ya con esto nosotros vamos a proceder a realizar nuestro algoritmo de aprendizaje por refuerzo para la sintonización de un control PID. Entonces, bueno, aquí tenemos el modelo de Simulink para el algoritmo. Este es el entorno que nosotros vamos a utilizar. Uno de los primeros pasos es crear un ambiente, un entorno, donde nuestro sistema interactúa con este caso, con el entorno. Bueno, aquí el modelo de Simulink consta del sistema motor de C, consta de un bloque de cálculo de costo, el cual va a ser explicado brevemente por mi compañero. Y bueno, el primer controlador que vamos a sintonizar es el de la técnica de control clásica por medio de Sysotool, ¿no?
Entonces, con este controlador y con el otro que obtengamos con el aprendizaje por refuerzo, vamos a comparar su rendimiento mediante la función de costo que va a ser explicada en la siguiente diapositiva. El control óptimo LQG es la función de costos que nosotros ocupamos para desarrollar este proyecto. Esta es una técnica que nos permite realizar una comparativa en el proceso mediante una función que evalúa el error, netamente el error. El error consideramos que es la referencia menos la velocidad en la que se encuentra la planta. La referencia es la que indica el usuario. Entonces, como es una función de índices cuadrados, esto se lo eleva al cuadrado y se le suma una señal de acción de control, que es la que permite darle desde el agente de RL o Reforming Learning a la planta para que ésta pueda aumentar su velocidad o disminuirla. Es importante considerar una ponderación de entrada, es la que nos permite que cuando inicie el sistema, los valores o la función de costo no nos eleve los resultados y nos dé falsos negativos. Ok, siguiente. Siguiente. Se pasó una lámina, compañero. Bien, para este control óptimo, LQG aplicado al sistema de Reforming Learning, nosotros consideramos un ruido gaussiano, que en este caso es un ruido blanco, que tiene una varianza de 1. Este también es una señal, o denominado en estadística, es una señal aleatoria en los procesos estocásticos, la cual no guarda ninguna correlación estadística, ¿no? Bien, a partir de la función de costos o el criterio LQG, ¿verdad? Aplicado a nuestros sistemas de control, nosotros podemos definir nuestra recompensa, que va a ser el negativo, ¿verdad? De la suma de los errores al cuadrado más una ponderación y la señal de acción. Lo que nos va a permitir que mientras más se acerque a una recompensa de 0, se puede decir que nuestro agente se encuentra bien entrenado. Siguiente. Bien, este es el entorno de Simulink que nosotros ocupamos para desarrollar el aprendizaje por refuerzo. Tenemos un bloque de Reforming Learning que es el agente, donde en él van a ingresar las señales de observación, recompensa y una señal que se denomina isDone, que es una condición para que el sistema pare de funcionar. En este caso colocamos un falso porque tenemos un segundo criterio para realizarlo, que lo hicimos por medio de código. Bien, están las observaciones que son generadas a partir de un vector, que es el vector de observación, que es la integral del error, y con el error en convolución con las ganancias de los controladores I y P que se van a estar desarrollando continuamente mediante una red neuronal. Ahora bien, el agente se constituye de las condiciones del agente, del entrenamiento, del actor y del crítico. El actor va a ser el sistema de motor de C, mientras que el crítico va a ser a las ganancias, ¿verdad? De las constantes proporcionales e integrales. Bien, el crítico va a tener dos ingresos o dos señales de ingresos que son el estado y la acción. Bien, al momento de ingresar estas se van a concatenar, ¿verdad? Van a hacer un proceso matemático hasta llegar a un valor Q, que es la señal de acción que va a ingresar al sistema motor de C, que nuevamente para calcular las recompensas, como vimos, era el negativo de la función de costos, ¿ok? Bien, siguiente. Aquí ya tenemos una gráfica donde se entrenó el agente, que también se utilizó una función train, que lo ocupamos del toolbox de Reforming Learning de MATLAB. Ok, el entrenamiento de la gente es un proceso computacional intensivo. Esto puede tardar minutos o inclusive horas, dependiendo de las características computacionales en donde se desarrolle. Ahora, cuando ya el agente se encuentra totalmente cargado, ¿verdad? O perdón, entrenado, son las condiciones que nosotros hemos puesto. Por ejemplo, en la función de costos, si llega a una recompensa menor a menos 355 en 100 episodios consecutivos, pues decimos que la gente se entrenó correctamente. Bien, la gráfica como podemos ver está a la por 10 a la 8, lo que indica que la escala es bastante amplia. La interfaz de aprendizaje por refuerzo resaltan tres tipos de gráficas, la que son los episodios de las recompensas, el promedio de la recompensa y el episodio Q0, bien, que están denotadas por colores.
La curva de color celeste son las de episodios de recompensa, mientras que las que son por las, bueno, esta es por las acciones tomadas por el entorno, las cuales son más eficientes si son actuadas al sistema. Y así tienen la referencia que se desea por la velocidad del usuario, ¿no? Bien, por lo contrario, si no se llega a la velocidad deseada, pues surgirán castigos. Estos castigos va a permitir a la gente no realizar esa acción en un Q sub 0 o, perdón, un Q sub n, para que a través de los castigos no repita esa acción y pueda volver a hacer una acción muy diferente y así tener un entrenamiento mejorado. La gráfica de episodios Q0 es la más importante, ya que es la que permite determinar el progreso consecutivo de cuáles fueron las acciones realizadas por el agente. Para que el crítico aprenda del sistema, este crítico es el que define cuáles son las ganancias del controlador PI, como tal cual lo mostramos, ¿no? Bien, aquí tenemos un cuadro donde podemos ver las constantes proporcionales e integrales, tanto definidas por el usuario, que es ISOTOOL, y otras definidas por el agente de Reformist Learning. Están las pruebas escalones, la primera, que es la que no considera ruido gaussiano, y la segunda, que sí considera dicho ruido. Siguiente. Vemos que las características de estas curvas, en la siguiente diapositiva, son las siguientes, ¿no? Bien, sin considerar el ruido gaussiano, podemos ver que el punto en estado estable es de 1800 revoluciones por minuto, que se encuentra en un error de 0, porque no existe ruido. El tiempo pico, o bueno, entre el control SISO-Tool y el agente de Reforming Learning, demuestra un mejor desempeño en el agente de Reforming Learning, ya que llega a un tiempo mucho menor. El tiempo transiente, lo mismo, porque el tiempo es mucho menor que cuando se lo hizo por un control SISO-Tool. Y asimismo el tiempo pico. Considerando el ruido gaussiano, tenemos las mismas propiedades, o sea que el tiempo es menor, tanto en el tiempo estado estable, transiente y pico, y existe un pequeño sobrenivel porcentual, que está entre el 1.3 al 1.18% de sobrenivel porcentual. Bien, y el valor pico también existe un pequeño error, ya no es 1800, sino varía en 1831 y 1831.4, ¿verdad? Como podemos ver en otros ISOTOOL o Reformist Learning. Es muy importante destacar la función de costo, ya que esta nos permite evaluar cuánto esfuerzo necesita hacer nuestro controlador para llegar a la señal de referencia. Tenemos aquí una gran diferencia entre con ruido o sin ruido, pero siempre termina ganando el Reformist Learning, ya que tiene un valor mucho menor que el de SISO-Tool. Como podemos ver, ahí se encuentra el exponente más 7 y abajo se encuentra el exponente más 6. Por supuesto, las características de la computadora en donde se realizó este entrenamiento. Siguiente. Con respecto a otros entrenamientos, nosotros realizamos con la misma planta, ¿verdad? Es importante destacar que el anterior se hizo con 1000 episodios consecutivos. Cuando ya llegó a 1000 episodios, automáticamente esto paró. Pero con el fin de hacer un estudio más exhaustivo, nosotros realizamos diferentes episodios para conservar o para preservar cómo es el comportamiento de este agente, incluso con los menores episodios. Entonces, bien, con 20 episodios podemos ver en la respuesta escalón que no existe un buen comportamiento del Reformist Learning, ya que la señal roja determina cuál es su curva y la señal azul representa su curva. Podemos ver que las características del sistema están se encuentran muy inestables, ¿verdad? Y por supuesto las ganancias que no son las adecuadas. Siguiente. En 60 episodios podemos ver que también no llega a estado estable, ¿verdad? Le faltan episodios para poder llegar a su aprendizaje correcto. Y podemos observar que la gráfica de episodios de ganancias, que en este caso es la que se muestra, episodios Q0, que es la que se muestra en amarillo, podemos determinar que no está aprendiendo como debería, ¿no? Porque los episodios no son los adecuados o no es la cantidad de episodios suficientes para que la gente pueda tener unas ganancias, o en este caso el crítico tenga las ganancias adecuadas. Siguiente. En 120 episodios seguimos teniendo los mismos inconvenientes que los anteriores, ¿verdad? Podemos observar que en el promedio de recompensas sigue mejorando, que es la gráfica azul,
pero tenemos una respuesta totalmente inestable que el sobrenivel porcentual en esa gráfica es infinito. Siguiente. Finalmente, tenemos una gráfica que realizamos en 500 episodios, la mitad de lo que realizamos anteriormente, y por supuesto no tenemos un buen desarrollo, un buen criterio para poder ajustar esas ganancias de Reformist Learning, ya que podemos ver que existe una gran diferencia entre la proporcional que se le hizo por CISO-Tool y la de Reformist Learning. Y la integral, por supuesto, ¿no? Entonces, bien, es importante destacar que esto se lo hizo con pruebas de un tablero de control basado en hardware de código abierto, donde nuestro agente, o en este caso, nuestros diseños de Open Hardware fueron comunicados en la computadora, tanto por comunicación serial, ¿verdad? Que fue por el Arduino, y entre la Raspberry y el mismo, que fue también serial, y entre la computadora por conexión SSH o remoto. Sí, otra de las conclusiones es que la política utilizada para el entrenamiento de la gente es la de gradiente determinista profunda de doble retardo, quienes contenían un actor y dos críticos conformados por redes neuronales capaces de establecer el agente, en este caso RL, ¿no? Se utilizó el software de MATLAB 2021B, ya que este nos permitía, aparte de hacer la adquisición de datos, tener el toolbox de entrenamiento de la gente, ¿no? Y bueno, dos críticos permitieron obtener los pesos respectivos, ya sea del controlador, ¿no? En este caso, ya sea el de la constante proporcional y la integral respectivamente, ¿no? Y bueno, el controlador PI generado por el algoritmo del aprendizaje por refuerzo siempre obtuvo un mejor rendimiento en comparación al controlador que se lo diseñó por técnicas de control clásico. La función de costos, LQG, indica que el controlador de Reinforcement Learning ejecuta una señal de acción con el menor esfuerzo con el objetivo de llegar siempre a su punto de referencia. Y bueno, con ruido o sin ruido blanco tienen una distancia alrededor de 6.73 por 10 a la 6 entre las funciones de costo. Otra conclusión es que, bueno, el algoritmo de aprendizaje por refuerzo puede ser utilizado a sistemas muy complejos donde sea muy difícil hallar alguna representación matemática. Entonces, es una buena técnica para este caso. Y muchas gracias por su atención. A continuación dejamos nuestros contactos para mayor información. Gracias.